¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Regresamos con otro relato de suspenso, de terror. Pero antes de comenzar les pido que se suscriban a mi canal Manuel Meléndez Morales para este y otros más que tenemos por ahí. Apóyenme con su like, compartan. Comencemos. La casa del niño quemado. En los escritos de Arriba Palacio y Luis González Obregón, así como en documentos del Archivo General de la Nación, se han encontrado elementos para narrar esta leyenda. Hasta el siglo pasado, existieron las ruinas de esa casa, en lo que hoy es esquina Bucareli y avenida Chapultepec, en la Ciudad de México. Desde lo que fue Campo Florido hasta más allá de lo que hoy es Niza, apenas sí había algunas casas por ahí. Una de ellas fue la que construyó el conquistador Pedro Soto. Muy cerca, casi enfrente de la casona derruida, que se encontraba precisamente en donde ahora hay un edificio de la época del Porfiriato. Y en la parte baja hay una cantina. Era el año de 1717, cuando llegó a Nueva España don Eulogio de Olivares y Tafolla, trayendo consigo a su esposa y a su hijo Ambrosio, de 11 años. Esta familia habitaría la casona que fuera de don Pedro Soto. Pero al cruzar el carruaje, frente a la casa en ruinas, un hálito siniestro se dejó sentir. Pero no habían avanzado unos metros cuando el chico presintió algo sobrenatural. Así fue como los hipersensibles oídos del niño percibieron lamentos ultraterrenos, que volvió hacia su madre atónito. Miró hacia el bosque y creyó percibir algo. Los padres hicieron caso omiso a lo que les decía el muchacho. No pasó mucho cuando finalmente la familia llegó a la que sería su nueva morada, una casona enorme y hermosa. Los recién llegados cenaron y se aprestaron a descansar de tan cansado viaje, sin saber que a partir de esa noche sus vidas cambiarían. Serían poco después de las 11 de la noche, cuando el chico, por las emociones del viaje, no pudo conciliar el sueño. Y en ese momento, se figuró escuchar débiles susurros que arrastraba el viento. Fueron ayes dolientes y lastimeros que parecía emitir la misma noche, con lo que Ambrosio experimentó un sobresalto. Los lamentos cada vez se escuchaban más cercanos y obligaron al muchacho a acercarse a la ventana, pero solo vio sombras y presintió una presencia entre el follaje. El viento arrastró los lamentos y aquella presencia se convirtió en un susurro. Y sin poder dormir, esperó vestido hasta que llegaría el día siguiente, sin decir nada a sus padres. Poco antes de la medianoche, los lamentos lastimeros se volvieron a escuchar, y Ambrosio se levantó, salió de su casa y se lanzó hacia el bosque en persecución de quien se lamentaba tan dolorosamente. Pero no veía a nadie, y a pesar de todo esto, sentía su presencia. Seguía corriendo y bajo sus pies se podía escuchar el ruido de la hojarasca y los susurros lastimeros en el silencio de la noche, en el soplar del viento. Siguió su camino hasta que, sin darse cuenta, llegó hasta aquella casa quemada que hubiera visto al ir en el carruaje. Allí, frente a la puerta, cuyas maderas habían sido consumidas por el fuego, volvió a escuchar aquel lúgubre lamento. Temprano, al día siguiente, un criado llevó ante sus padres el cuerpo inerte del pequeño, relatando el primero que lo había encontrado desmayado en el bosque mientras buscaba leña. A partir de entonces el niño se levantaba cada noche y seguía la dirección de los dolientes ayes, y cada mañana era encontrado dormido o desmayado frente a las sucias ruinas. Tal cosa tenía a sus padres profundamente preocupados, pues creían que la criatura era sonámbula
Pero lo curioso fue que durante esos días el niño jamás mencionó qué era lo que había visto u oído. Pero lo cierto es que su salud desmejoró. Y cuando se le vigiló, de modo que no pudo hacer más escapatorias nocturnas, esto provocó que cayera en cama con una fuerte fiebre, repitiendo las cosas sobre un pequeño niño atormentado que no podía obtener el perdón de alguien. Los padres del chico hablaron al doctor y éste les relató la historia de un alma que lleva mucho tiempo atormentada, vagando por aquella casona abandonada, y que la única forma de curar a su hijo era ayudando a aquella alma en pena. Pues eso hizo don Eulogio. Se lanzó esa noche al bosque con un farol, dispuesto a averiguar qué era aquello que perturbaba la salud de su hijo. No pasó mucho tiempo, cuando a pocos metros de la casa quemada, y se situó cerca de un árbol para poder espiar. Poco antes de la medianoche, la débil brisa llevó a sus oídos unos débiles quejidos. Se puso de pie, dispuesto a averiguar quién vagaba por el bosque. Las débiles pisadas sobre la hojarasca se fueron acercando, llenando de inquietud a don Eulogio. De repente, en ese momento, sintió que junto a él pasaba ese alguien, que se convirtió en una ráfaga helada de aire de ultratumba, que lo llevó hacia la casa quemada. En ese momento el hombre escuchó como si se escaparan de la puerta calcinada aquellos gemidos lastimeros, y acto seguido, un impulso temerario y de ansiedad lo lanzó hacia la puerta misma de la casa quemada. Gritó a los cuatro vientos, pero solo le respondió el silencio sepulcral, solo el viento que movía el follaje y levantaba las hojarascas, nada más. Al día siguiente, apenas llegó el médico, don Eulogio le relató todo lo sucedido. Esa misma noche ambos se hicieron acompañar de un criado y colocaron faroles para ver si ese espectro se manifestaba nuevamente. El médico y don Eulogio aguardaron la llegada del ser que gemía. Cerca de la medianoche, percibieron aquel susurro. Alguien se acercó alcanzando dolorosos gemidos. Los pasos continuaron, y estupefactos los españoles vieron cómo parecía levantarse la hojarasca al ser hollada por pies invisibles. Sintieron aquella presencia y se escuchó su lastimero llanto. Entonces ocurrió algo misterioso e inexplicable, pues alguien se interpuso entre la visión de los españoles y el farol. No era un ser denso, pero proyectó su sombra contra las mismas sombras de la casona en ruinas y renegrida. Los hombres quedaron atónitos y después discutieron los hechos preguntándose por qué aquella alma en pena no podía cruzar la puerta. Noche tras noche los lamentos dolorosos continuaron, perturbando el bosque, y la salud del pequeño Ambrosio era más precaria. Llegó la situación a tal punto que pasadas varias noches su salud se agravó, y temiendo por su vida, su vástago pidió con urgencia a don Eulogio, a su mujer, hacer lo necesario. Momentos más tarde llegó el doctor con fray Ezequiel de Alonso, un viejo franciscano del templo de San Antonio, y el español, desesperado, imploró al fraile cuanto le fue posible para que se salvara y salvara la atormentada alma de su pequeño. El religioso se quedó a solas con el niño para escuchar su confesión. Esta la hizo con mucha lucidez, a pesar de la fiebre que no cedía, y con lujo de detalle le relató al religioso sobre los macabros acontecimientos del bosque. Minutos más tarde, salió el fraile. Dirigiéndose a don Eulogio y al doctor, que aguardaban, les dijo que el pequeño se encontraba muy mal, mas sin embargo sabía el remedio para esta situación. Así que el religioso les dio la instrucción de que prepararan antorchas y faroles y se dirigieron al bosque. Aquella extraña comitiva
que iba a luchar con un fantasma, se internó en el bosque rumbo a la casa quemada. Y una vez que llegaron, colocaron los faroles sobre las escaleras y las antorchas fueron colocadas a lo largo del camino que recorría la doliente alma. Los tres hombres aguardaron la aparición y los criados se marcharon. Poco antes de la medianoche se escuchó el susurro y los gemidos dolorosos, y acto seguido el fraile se precipitó hacia la entrada de la casa, mientras se dejaban escuchar los pasos y el arrastrar de algo sobre la hojarasca. Entonces sonaron los gemidos, y entre el asombro del doctor y don Eulogio, el fraile comenzó a hablar hacia el viento del bosque, implorando al Señor que se llevara consigo aquellas almas en su eterna morada y permitiera que aquella puerta se abriera. Se escucharon pasos sobre los escalones y el hollar de la hierba seca de la puerta. Luego se materializó aquello al pasar por delante de los faroles colocados al interior, cuyas flamas vacilaban, y aquello se interpuso entre las escaleras y el cura, un ser de ultratumba. Las antorchas y los faroles se apagaron, y en la oscuridad se vieron dos figuras espectrales. Después, solo se escuchó la voz del fraile que decía: Dios sea bendito y alabado. Juan, quedáis con vuestra madre. En aquel momento, los faroles y las antorchas se encendieron de nuevo, solos. Sopló el viento y todo pareció volver a la normalidad. Y aún tembloroso por la emoción pasada, el religioso regresó ante los asustados caballeros, y después los tres estuvieron en la casa de don Eulogio. El espectáculo ultraterreno aún los tenía sobrecogidos. El fraile les relató a los españoles sobre aquellas mismas almas atormentadas que conoció en vida. Se trataba de un mozuelo que abandonó a su madre por irse en pos de una mítica aventura, y el chico, que llevara en vida el nombre de Juan Enríquez de Pineda, deslumbrado por relatos de viejos soldados, se marchó en busca de 7 ciudades de oro perdidas, y en vano suplicó su viuda madre para que no la dejara en desamparo. Pero él se marchó, dejándola en un amargo llanto. Una noche, según dice, la casona tomó fuego y la madre de Juan nada hizo por apagar las llamas ni pedir auxilio, pues se dejó morir en aquella hornaza, y de aquella casa solo quedaron ruinas humeantes, renegridas y en silencio. Más tarde se supo que el muchacho había muerto quemado en su malamada aventura, pero finalmente su alma encontró el descanso eterno al lado de su madre. En esos momentos, la madre del niño Ambrosio entró feliz a comunicarles que éste ya no tenía fiebre. Todos se regocijaron con la noticia. Don Eulogio cambióse de casa y de rumbo por aquello de las dudas. Fray Alonso, en su celda del templo de San Antonio, escribió sobre este suceso. Pero habiendo sido más tarde del conocimiento del vulgo, se desataron testimonios de gente que aseguraban haber topado con los espectros de aquella casa quemada. Hay tesis de que este tipo de fenómenos suelen repetirse, así que, cuando dirijan sus pasos por ese rumbo, cuídense de toparse con esas almas en pena. Espero les haya gustado este relato, amigos. Y les recuerdo suscribirse a mi canal Manuel Meléndez Morales. Hasta la próxima. Y no olviden compartir. Y recuerda, nunca voltees hacia atrás, porque quién sabe qué es lo que estará ahí. Hasta pronto.